Bien, y para hablar un poco de esto y qué es lo que está sucediendo, está con nosotros Jorge Jáuregui, él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros, aquí en TV Perú. Un verdadero placer, muchas gracias por la gentileza de invitarme. Yo entiendo que en algún momento cuando se hizo el anuncio de la convocatoria a este proceso electoral se decía, bueno, pero la campaña empezará en el mes de julio, pero después, no, después del discurso del presidente. Y así se ha ido postergando al punto que ya estamos a 2 semanas, pero parece que la ciudadanía todavía no ha tenido el interés suficiente para tomar una buena decisión este 7 de octubre. ¿Mi percepción es equivocada o qué opinas tú al respecto? No, en efecto, hay que señalar que este proceso de elecciones regionales y municipales se realiza en un contexto, en una coyuntura muy particular, atípica, que no contrasta, más bien contrasta con las elecciones en el 2014, en el 2010 y en el 2006 respectivamente, 12, 2006, que más bien hubo un debate mucho más activo, un interés mucho mayor por el caso de las elecciones regionales y municipales. Y esto tiene que ver con la coyuntura política actual, ¿no? Evidentemente vivimos una situación muy particular en el país y es que hay una suerte de confrontación entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. En algún momento lo hubo entre el Parlamento y el Ministerio Público, entre el Parlamento, incluso el Tribunal Constitucional en algún momento anterior incluso. Y entonces esta suerte de continuación o esta suerte de extensión de la campaña electoral de 2016 hacia el 2017 y lo que va del 2018 en este conflicto, ha generado que haya mucho más atención pública de los ciudadanos respecto al escenario nacional, ¿no? Incluso ahora estamos todavía en un escenario en el cual se ha planteado una cuestión de confianza que ha quedado ahí extendida, ¿no? Y hasta el 4 de octubre, hasta 3 días antes de... Sí, parecería que se había desnaturalizado, ¿no?, la institución de la confianza, porque si el presidente plantea, y estamos en un régimen presidencialista, el presidente tiene mecanismos para, digamos, proteger su mandato, ¿no?, de los mecanismos de control cuando se puede hacer en exceso, y plantea una cuestión de confianza, o se acepta o se rehúsa la confianza, y se acepta o se rehúsa la propuesta que va con la confianza. La propuesta que va con la confianza. De modo tal de que esta dilación, incluso ya hay algunos acuerdos por parte del Parlamento que han sido, digamos, aprobados, ¿no?, con el caso del CNM, no han sido remitidos al Jurado Nacional de Elecciones para que proceda a convocar al referéndum. Entonces, es una situación muy atípica lo que está pasando. Ahora, y creo que a todos nos está pasando hoy, la pregunta es, ¿y por quién vas a votar? Y probablemente esto esté pasando también en el interior del país, ¿no? Porque hay candidatos locales, candidatos regionales, y en Lima, bueno, tenemos 20 candidatos, que parece que es una práctica que se está dando en diferentes regiones del país. Un gran número de personas que quieren hacerse de estas responsabilidades de gobierno. Sin embargo, la respuesta es, no sé, todavía no tengo claro. No hay, es decir, un activismo, una campaña suficiente o el reconocimiento a una de las personas o algunos que terminan siendo candidatos como para que se convierta en una opción a tomar en cuenta. ¿Qué está sucediendo? Es decir, ¿qué está pasando con la clase política que no logran ganar empatía, sino todo lo contrario? Parece que más propensos a las antipatías que a las empatías. Ciertamente hay un deterioro de, digamos, la política como espacio, la política como institucionalidad, ¿no?, en el país. Al parecer, en el caso particular de los partidos, el diseño constitucional ha contribuido también a ello. En la Constitución del 93 se introduce la figura de la organización política en reemplazo a la figura de los partidos, que es una estructura nacional, contable, digamos, más auditable. Y esto ha hecho que en muchos casos a nivel de las elecciones regionales y municipales se vea mucho más proclive estas aventuras políticas que se dan, ¿no? Que se crean para el momento. Que se crean para el momento y que ha generado, hay que recordar, una alta incidencia de procesos penales por casos de corrupción. El Poder Judicial incluso ha creado un sistema para procesar corrupción a nivel de funcionarios públicos, ¿no? Hay una cifra impresionante de 17.000 entre funcionarios y autoridades procesadas por el Poder Judicial en el ámbito regional y local, justamente porque la política se hace un poco aventureramente. No hemos logrado, desde el retorno a la democracia, después de un periodo de tiranía, una tiranía corrupta que se instaló en los 90 en el Perú, no hemos logrado recuperar una política institucional
que camine a la par de la dinámica que aparentemente ha tenido el modelo económico, ¿no? Interesante tu precisión, porque estamos hablando de organizaciones políticas, no necesariamente de partidos políticos, que son los que deberían garantizar la institucionalidad de los políticos en la vida pública, ¿no? Ahora, yendo puntualmente a estas próximas elecciones, algo que llama también la atención y probablemente alguno de nuestros televidentes a través del Facebook nos lo ha hecho saber también, ¿por qué ahora en estas cartillas se va a votar y se va a marcar el símbolo donde no aparece ni el nombre ni la fotografía del candidato? Es decir, eso lo hace más complicado todavía. Claro, de alguna manera, en la medida en la que los partidos no, o las organizaciones políticas, no los partidos, las organizaciones políticas, que acá estamos hablando de movimientos, ¿no? También, incluso algunas organizaciones políticas locales que todavía han sobrevivido y han logrado participar en este proceso. En la medida que no están fuertemente posicionadas, que son organizaciones coyunturales, es difícil pues que haya esta conexión candidato-partido. No existe en nuestra realidad Perú contemporánea en el país esta suerte de identidad de personas con fuertes identidades ideológicas y una candidatura. Es una cosa muy, muy particular. Muchos de los candidatos que están en cualquiera de las organizaciones políticas que están postulando podrían postular por cualquier otra. No hay una diferenciación de orden programático clara, ¿no? Y por eso es importante este espacio que hace 10 años viene instalando en el país el Pacto Ético Electoral, que es una propuesta del Jurado Nacional de Elecciones. Hay que reconocerle el crédito de haber promovido este espacio que constituye un espacio de buena voluntad. Es un espacio de buena práctica política que está centrado en hacer una campaña alturada, centrada en el debate de propuestas y no en diatribas, en insultos. Y en este caso el pacto ético tiene, digamos, 3 objetivos muy concretos, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos? El pacto ético nació con 3 objetivos, ahora tiene un conjunto de 10 compromisos, los cuales asumen. Actualmente hay un compromiso número 8, que es el de promover los programas de gobierno, difundir su programa de gobierno y asistir a los debates que el Jurado Nacional de Elecciones convoque. Entonces, digamos que acá es importantísimo que los candidatos, no por los candidatos, sino por los ciudadanos electores, que los candidatos participen de los debates, porque, como hemos dicho hace un momento, hasta ahora lo que hemos visto son cuestiones de orden jurídico, es decir, candidatos que buscaban inscribir listas, candidatos que eran objetos de tachas, candidatos que eran objetos de pedido de exclusión, y hemos visto que los abogados, los asesores jurídicos electorales han esgrimido argumentos, pero no hemos visto candidaturas con programas claros. Y aquí es importante entonces reconocer el espacio que ofrece el Pacto Ético Electoral. Es importante reconocer la importancia de que se debatan los programas para que los ciudadanos voten en forma informada, racional, ¿no? No solamente basado en la emotividad y en la simpatía que puede generar un candidato, sino en la realidad de los programas. Y aquí hay 3 niveles que hay que destacar. Un primer nivel es para evaluar respecto a los candidatos, ¿no? ¿Cuánta disposición tiene a cumplir lo que ofrece o lo que se compromete en el caso del Pacto Ético Electoral? Son 10 compromisos: debatir, tener una propuesta política amplia, ser tolerante, no discriminar, 10 elementos, ¿no? Y que, dicho sea de paso, 2 de los candidatos que están más o menos con un nivel de aceptación preferente, no mayoritario, porque igual son bajísimos los niveles, no superan el 15%, ¿no? Pero están probablemente evaluando la posibilidad de no participar en el debate. Ese es un primer aspecto que los ciudadanos tienen que evaluar, por ejemplo. ¿Cuán buena disposición tienen para cumplir lo que ofrecen? Porque fue un compromiso. Es un compromiso ético. El Pacto Ético Electoral significa un compromiso ético y político, ¿no? Acá no es un tema de orden jurídico, no es causal de exclusión de la candidatura, no tiene una implicancia legal. Exacto, pero vamos, está demostrando la textura de los candidatos. Ese es un primer nivel. Un segundo nivel es que hay que evaluar, ahora sí, porque vamos a votar y vamos a endosarle el mandato a ciudadanos que pretenden ser autoridades políticas por los 4 años siguientes. O sea, no, eso no se va a acabar a fin de año, sino son 4 años más. Entonces, un segundo nivel de evaluación es en qué medida están proponiendo cosas que realmente corresponda al ámbito de competencia del cargo al que aspiran. Por ejemplo, por los medios de comunicación uno aprecia que a veces candidatos distritales ofrecen obras respecto a carreteras de ámbito nacional. O cambiar la currícula escolar. O de repente el tema de seguridad ciudadana, que está, yo diría, hiper tocado, ¿no?
Por ejemplo, candidatos metropolitanos que ofrecen un sistema de seguridad ciudadana metropolitano, cuando en realidad el serenazgo, por decir, de Lima Que es lo metropolitana, que sí le compete, que ¿no? sí le compete, le corresponde solamente al distrito del cercado. Cosas así que el ciudadano tiene que estar atento. Y un tercer nivel que es tal vez el más valioso del análisis, es determinar si lo que están ofreciendo es viable materialmente. Es decir, ¿sabe cuánto cuesta lo que propone? ¿Tiene una idea siquiera de cuánto cuesta? Para saber si con los Y si recursos... el municipio tiene el presupuesto para poderlo financiar, Exactamente. ¿no? Y si tiene los proyectos y los estudios, porque hay todo un procedimiento que muchas veces supera los 4 años, es decir, de repente una nueva iniciativa no les alcance. Exactamente. Por ejemplo, si todavía Lima Metropolitana tiene un problema de conectividad a nivel del sistema de metropolitano, el tren y las líneas que existen, que dicho sea de paso hay un problema mayúsculo, pensar en, de repente, por ejemplo, estas vías aéreas, ¿no? Teleféricos, cuando lo que está en tierra no está conectado, por ejemplo, hay un primer punto, ¿no? Que es interesante analizar. Entonces, con esas 3 líneas nos podemos hacer una idea realmente de quiénes son estos candidatos, porque, ojo, en una democracia representativa, el ciudadano que ejerce la función de autoridad es eso, es un ciudadano que ha recibido una delegación. O sea, tenemos una visión a veces un poco aristocrática. No es que No se le está dando una responsabilidad. Se le está delegando una facultad que se desprende del ciudadano. El ciudadano tiene todo el derecho. Ahora existe incluso una noción de democracia continua, ¿no? En la ciencia política, es decir, que el ciudadano delega una facultad de representación, pero está controlando, como debe ser. De acuerdo. Y la transparencia, las políticas de transparencia también son parte del discurso que debería garantizarnos hacer un control posterior una vez que terminen siendo elegidos. Absolutamente. Bien, Jorge, te agradezco mucho esta conversación esta mañana y veremos a ver qué cosa pasa en el debate de esta noche y del próximo domingo. Esperemos que eso ayude a que los ciudadanos tengan una mejor decisión. Y entiendo que en provincias también muchos medios de comunicación están tomando igual decisión de darle ventana a que los principales candidatos al menos expongan con claridad sus ideas, que eso ayude a tomar una mejor decisión. Solamente para invocar a que los ciudadanos ejerzan responsablemente su ciudadanía y evalúen los programas de gobierno y a que la sociedad civil también evalúe y participe, con a veces mejores criterios técnicos, ¿no? ¿Cuán real son estas propuestas, ¿no? Bien, de acuerdo. Gracias a Jorge Jáuregui, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, por conversar con nosotros. Y presten atención porque luego de que ustedes vean los diferentes debates a nivel nacional o regional o local, luego vean a qué partido o qué símbolo los representa, porque no van a encontrar la foto de probablemente la persona a la que ustedes conocen, ¿no? Esto pasa mucho, sobre todo en provincias, para que tengan que marcar el símbolo que les corresponde a la persona que ustedes están eligiendo.